Qué bueno que nos acompañan. Quinta y última entrega. Ecuador es noticia. La CIA en Ecuador. Latinoamérica es noticia. La CIA en Latinoamérica. Ese es nuestro tema del día de hoy. América para los americanos. Eso se decía en la doctrina Monroe. Luego vino la Operación Cóndor. Ahora se habla de golpes suaves. Todo con un mismo objetivo: golpear las democracias de la región. Hemos desnudado rostros de figuras, agentes de la CIA que desestabilizan a los países del sur, que desestabilizan específicamente al Ecuador. Vamos a hablar de todo esto. Hoy, Latinoamérica en juego es nuestro tema. Bienvenidos, acompáñenos. Durante muchísimos años, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense ha formado, ha financiado y ha equipado a agentes para desestabilizar. Hoy vamos a darle alcance regional a todo esto. Lo vamos a hacer de la mano de un experto que también vino bien equipado, pero con investigación. Vino con libros, vino con la historia de la CIA, que ha sido tema de interés y de preocupación permanente para sus estudios. Es el doctor Mario Ramos, sociólogo, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos en Es Noticia. Gracias por la invitación. No generó mucha sorpresa lo que reveló Telesur este lunes. Sin embargo, sí despertó las alarmas y sí genera mucha preocupación. Sí, no hay ninguna sorpresa en la arena internacional. Siempre hay una lucha constante por el poder y lo que hace los Estados Unidos es sostener bajo diferentes metodologías o estrategias su hegemonía, es lo que busca, y ha desarrollado diferentes doctrinas, ¿no? Por ejemplo, la doctrina Monroe y otras doctrinas, y ahora estamos con el concepto de poder inteligente, que es una manera sofisticada de mezclar el garrote y la zanahoria, o lo que llamaba Maquiavelo la razón y la fuerza animal. Con operaciones psicológicas. Sí, operaciones psicológicas, guerra de cuarta generación, o sea, temas mediáticos, guerras comerciales, económicas, financieras. Usan una combinación de estrategias, ¿sí? De todo tipo, de acuerdo a las condiciones de cada país, hacen un análisis de contexto y aplican, digamos, por decirlo así, la medicina apropiada, ¿no? Es una cuestión muy sofisticada, un análisis concreto de la situación concreta, y ven por dónde están los lados vulnerables para tratar de implementar el cambio de régimen, sobre todo a gobiernos que no son o no se alinean a la política exterior y a los intereses de los Estados Unidos. Estamos hablando de aproximadamente 160 acciones injerencistas de los Estados Unidos en países latinoamericanos y del Caribe. Vamos a ver esta historia. Según analistas, con la llamada doctrina Monroe, que establecía que cualquier intervención de los estados europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos, el país inició su falsa moral para atribuirse ser el juez de los pueblos del mundo.
hacer intervenciones armadas y a través de ello lograr apoderarse de las riquezas de otros países. En la actualidad, Estados Unidos ha cambiado sus métodos de actuación en la región, promoviendo e impulsando planes desestabilizadores al financiar a la derecha y con entrenamiento militar, manipulación de la opinión pública para llamar a la desobediencia civil, apoyados por medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales. Un claro ejemplo de la injerencia se puede ver actualmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador, gobiernos de corte social y progresista donde Estados Unidos ha apoyado a los opositores, como en el golpe blando de Brasil y la guerra económica en Venezuela. Algunos de los intereses de Estados Unidos en la región latinoamericana son mantener una superioridad en el plano estratégico militar con el continente americano, controlar las economías latinoamericanas y caribeñas en el sistema económico mundial, garantizar el acceso en condiciones ventajosas a los recursos naturales estratégicos presentes en la región, maximizar su participación en el sistema de propiedad, la base productiva, los mercados y los sistemas financieros de los países latinoamericanos y caribeños, mantener la preponderancia de los valores norteamericanos en los circuitos mediáticos y de la cultura popular, contrarrestar los fenómenos transnacionales percibidos como amenazas para la sociedad estadounidense. El intervencionismo de Estados Unidos consta de 3 puntos: el control político, la amenaza y chantaje económico y la presencia de bases militares y soldados para mantener o derrocar gobiernos. No se trata de gobiernos republicanos ni de gobiernos demócratas. Han pasado los años y siempre se persigue desestabilizar a los gobiernos de la región. ¿Es acaso la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica una política de Estado y no de gobierno? Es una política de Estado. Aquí no hay que diferenciar entre demócratas y republicanos. Ellos mantienen una constante a lo largo de la historia, ¿no? Y por eso han llegado a ser imperio. Yo creo que lo que estamos observando en estos tiempos es, y la evidencia lo indica, que básicamente los que han sufrido este tipo de estrategia desestabilizadora son gobiernos de carácter progresista, porque habría muchas razones, habría muchos pretextos, por ejemplo, para implementar este tipo de metodología en gobiernos como México o realidades como Colombia, donde hay, por ejemplo, en Colombia una crisis humanitaria, se asesina a activistas sociales todas las semanas, todos los meses, hay miles de casos de falsos positivos, cientos de miles de desaparecidos. El tema de México, lo que es ha perdido mucho control territorial, ¿no? Por el tema de las bandas de crimen organizado. Entonces hay muchos pretextos, si fuera por defender la democracia, como dicen, ¿no? Por el desarrollo, que es otro pretexto, ¿no? Habría defensa de la libertad de expresión. Libertad de expresión, por ejemplo, se asesinan muchos periodistas en México y en Colombia. Entonces habría muchos pretextos, pero no, los países que están sufriendo este tipo de intervención, de injerencia, son justamente países que no se alinean a la política exterior de los Estados Unidos. Pero frente a toda esta situación también se busca blindar. Es por esa razón que también han surgido bloques de integración, justamente para poder hacerlo. Y es por esa razón que también se trata de cambiar la forma, se le da matices a estas acciones desestabilizadoras a través de los golpes suaves, por ejemplo. Tenemos una historia también en relación a eso para poder analizarlo, doctor Ramos. Hoy la izquierda latinoamericana es víctima de acciones desestabilizadoras. Surgen nuevas técnicas. La naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado. Combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas. Así lo dijo en una oportunidad el politólogo estadounidense James Sharp, quien ha escrito 5 pasos para provocar acciones desestabilizadoras en contra de gobiernos calificados por la derecha como incómodos. Sharp se refiere al llamado golpe blando, que no es más que un método que se lleva a cabo mediante una serie de medidas que van desde el debilitamiento gubernamental hasta la fractura institucional. Las acciones de esta táctica incluyen promover un clima de malestar, desarrollo de campañas en defensa de derechos humanos, acompañadas con supuestos casos de corrupción y totalitarismo, y de operaciones de guerra psicológica para forzar la renuncia del presidente. Las operaciones psicológicas actúan como un eslabón
y sugieren las llamadas distorsiones informativas, ejecutadas por las grandes corporaciones mediáticas encargadas de producir y distribuir noticias intoxicadas que dan soporte a una agenda sitting. La estrategia de manipulación propagandística se ejerce a través de herramientas digitales, manejadas por las ONG y hackers en laboratorios comunicacionales. El epicentro de estas estrategias se han registrado en Honduras, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil, incluso en países de Medio Oriente como Egipto y Ucrania en Europa del Este. Son 5 pasos de ese método de golpe suave de Jim Sharp, que no necesariamente una es consecuencia de la otra, no necesariamente van en seguidilla, a veces se saltan los pasos, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Usted, como especialista en estrategia política, ¿está bien lo que hasta el momento han hecho los gobiernos progresistas de la región, que han tenido que soportar este tipo de pasos que conducen a un golpe blando? Lo que ha hecho Sharp es sistematizar varias experiencias históricas en donde, por ejemplo, fuerzas populares, movimientos sociales legítimos derrocaron dictaduras con el movimiento social. Por ejemplo, Gandhi. Gandhi acabó con el Imperio Británico y logró la independencia de la India de manera no violenta. Entonces, lo que hizo Sharp es sistematizar estas experiencias a lo largo de la historia. ¿Cuál es la diferencia entre movimientos sociales legítimos que luchan contra dictaduras, luchan contra gobiernos opresivos, con lo que está haciendo los Estados Unidos? La diferencia es que ellos arman toda una arquitectura injerencista, infiltran la sociedad, usan varias herramientas, como por ejemplo ONGs, medios de comunicación vinculados y otras herramientas para ir construyendo una arquitectura de injerencia, ¿sí? Y con esto logran de manera artificial generar este tipo de violencia social, ¿no es cierto?, para provocar la caída de gobiernos que no lo son, que no se alinean, como dije hace un momento, a sus intereses. Eso es lo que hacen. Ahora, nosotros como América Latina, bueno, conocemos, y todos los servicios de inteligencia conocen las metodologías de los servicios de inteligencia. En cierta manera, por decirlo de una forma, así hace su trabajo. Lo que deberíamos hacer los gobiernos progresistas es generar, ya porque ya son demasiados golpes que se han recibido, generar una estrategia, generar una doctrina, ¿no?, y que se vaya comprendiendo esta forma de actuar para defenderse y proteger gobiernos legítimos. Aquí no se trata necesariamente de proteger a un gobierno, sino que se respete la soberanía, se respete las instituciones democráticas y se respete a gobiernos legítimamente elegidos. Eso es lo que se trata aquí. Entonces, hay amenazas, y este es un nuevo tipo de amenazas, y los servicios de inteligencia, como un elemento básico para ellos emprender sus esfuerzos y de búsqueda, que se dice, es definir las amenazas. Y aquí estamos frente a una amenaza nueva, de nuevo tipo, muy sofisticada, de la cual yo veo que todavía no se acaba de comprender cómo enfrentarla. Una de las formas es expulsar algunas organizaciones no gubernamentales con hechos comprobables de desestabilización. Lo hizo Ecuador, lo hizo Bolivia también. Vamos a ver esto. Hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. El gobierno boliviano, encabezado por el presidente Evo Morales, expulsó a la Agencia Internacional para el Desarrollo USAID en mayo de 2013 por injerencia en política interna. Sin embargo, la injerencia no cesa. Por lo menos una vez al mes llegan funcionarios de USAID a Bolivia, donde legalmente no tienen oficina, no deberían estar operando, a atender los proyectos que son financiados directamente. En criterio de este experto, la fundación alemana Konrad Adenauer se ha convertido en un brazo operativo de la expulsada USAID en este país. A través de la CAS, una fundación alemana conocida por sus posiciones conservadoras, que ha estado trasladando recursos a proyectos de liderazgo, de redes sociales, de desarrollo comunitario o desarrollo vecinal a través de esta fundación alemana. La USAID fue creada en 1961 en sustitución de la Alianza para el Progreso, encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior estadounidense de carácter no militar. La Alianza para el Progreso había llegado a América Latina para apoyar al desarrollo de los pueblos más pobres, y resulta que vemos a la Alianza del Progreso, que después fue USAID, ¿no es cierto?, entregando armas.